Hola, vamos a comenzar la clase en unos 2 o 3 minutos más. Esto que le estoy mostrando era el ejemplo, el modelo de programación lineal que hemos estandarizado. Por eso en la primera restricción apareció H1, en la segunda E2 y en la tercera H3. Y luego de eso hemos aumentado variables artificiales, como les decía, en toda restricción que originalmente sea mayor o igual o igual. Por lo tanto, solo la segunda, ¿no? Ahí está R2, significa variable artificial en la restricción 2. Y en la función objetivo, esa variable artificial aparece en el caso maximizar con coeficiente menos m. Debo recordar que m es un número muy, pero muy grande que equivale más o menos a 1 billón. Ok, ya estamos acá. Hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado el día martes, ¿cierto? Entonces, incluso ya habíamos hecho esto el día martes, habíamos dicho que ya que aquí había m y tenía que ser cero, hemos adecuado esa fila a las condiciones de una tabla óptima, por lo tanto, ahora sí miren esto, ¿no? Ya tenemos vector nulo encima de la matriz identidad y acá en el lado derecho no hay elementos negativos. X sub cero puede ser negativo, estos otros son los que no pueden ser negativos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, repito otra vez, es como si esta parte quedara eliminada. Más o menos voy a hacer así. A ver, bueno, voy a escribir así. A ver, es decir, voy a hacer esto. Esa era la fila de función objetivo, pero como no estaba con un vector nulo, hemos hecho una operación para esto, ¿no? Ya, estamos ahí. Una cosa que dijimos, creo que todavía hemos avanzado un poquito más el día martes. Hemos dicho que para ver qué variable entra a la base, para ver qué variable entra a la base, nos fijamos en este sector de la tabla que voy a pintar de amarillo patito, y ahí tenemos que, esa es la parte que hay que ver, y hay que, como es maximizar, entra a la base la variable que tiene el coeficiente más negativo. Cuenta m en este caso. Esto es -2, esto es -3. ¿Cuál es más negativo? -3. ¿Qué variable entra? A x2. ¿Cierto? Ahora, tenemos que determinar qué variable sale. Por lo tanto, si calculamos los radios, si calculamos veamos cuánto nos da. 40 entre 1. 30 entre 3. 90 entre 2. O sea, dividimos los lados derechos entre los correspondientes elementos de la columna de la variable que entra. Y se divide eso y ahí están los radios. Dijimos, no importa que sea maximizar o minimizar, siempre sale la variable que tiene el menor radio. Y el menor radio es 10. Por lo tanto, la que sale es H, perdón, R2. El elemento pivot, repito, es el que está en la fila de la variable que sale y columna de la variable que entra. Por lo tanto, el elemento pivot ya no es el número 2 como era en el ejemplo anterior, sino es este elemento que en este caso es el 3, ¿no? Ya, ese es el elemento pivot. El siguiente paso, obviamente, consiste en ah, plantear una nueva tabla que ya está. Incluso aquí tengo una extra que voy a borrar. Voy a borrar esta. A ver, ya está. Y aquí anoto esta parte de la tabla, ¿no? El encabezado, si quieren. Entonces,
Ya saben que esta fila con que está ahí siempre es para x sub 0. Ya no necesito dos filas para x sub 0, una sola. Ya, x sub 0. ¿Qué más? H1. R2 ya no está porque en su lugar entra X2. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente H3. No olviden que solamente puede haber un cambio a la vez. Y en este caso ha entrado X2 y ha salido R2. ¿Estamos bien? Mm, sigo preocupado porque apenas hay 42 personas y obviamente no voy a repetir esta clase porque estoy haciendo un sacrificio terrible para pasar la clase. Imagínense. Anoche he estado ahí encerrado en el tercer piso del edificio de Canatura hasta las 5:30 de la mañana y a las 9 tenía otra vez reunión de comité electoral. Así que fíjense que estoy prácticamente sin dormir nada. Ujú. Y pese a ser hoy día un día especial, estamos acá dando clases. Ok, ya les dije alguna vez, puedo fallar en muchas cosas, pero las clases no. Muy bien, ¿cuál es el plan de trabajo? X2 acaba de entrar a la base. ¿Cómo debería verse su columna? Columna unitaria, 0, 0, 1, 0. Revisen. Todos ceros, a excepción de un elemento que vale 1. ¿Cuál? El que está en la intersección de la fila de X2 y columna de X2. ¿Estamos de acuerdo? Ese es 1, los demás son ceros. Muy bien. Entonces, pregunto, ¿por cuánto debo multiplicar la fila del pivot, que es la fila de R2, para que al sumar a la fila de función objetivo, el menos 3m menos 10 se convierta en 0? Menos 3m menos 10 debe convertirse en 0. Entonces, ¿por cuánto sería? A ver, así sería. A ver, creo que alguien me está haciendo por el chat. El pivot nunca puede ser ni cero ni negativo, ¿ya? Cuando el pivot es cero o negativo, no hay radio. Por lo tanto, nunca va a ser esa la variable que sale. Es la pregunta de Brian. Ya, entonces decía, ¿por cuánto vamos a multiplicar? ¿Por cuánto multiplicaríamos? A ver, otra vez estoy acá. Entonces sería, menos 3m entre 3 es menos m, pero cambiamos de signo. ¿Qué más? Ah, menos 10 entre 3 es menos 10 tercios. Cambiado de signo sería más 10 tercios. ¿De acuerdo? Voy a poner el tamaño de letra un poco más pequeño para que se vea todo. Ni así entra, qué barbaridad. Ah, a ver, ya, ahora sí. Ahora sí, ya. Muy bien. Entonces, debo multiplicar la fila del pivot por m más 10 tercios y eso es el resultado de esa multiplicación. Debo sumar, debo sumar a la fila de función objetivo, o sea, aquí. Ese producto sumo aquí. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ahora sí, creo que necesitan hacer al lado derecho o en algún lado de su cuaderno un sector de cálculos auxiliares. Un sector de cálculos auxiliares.
¿De acuerdo? Por ejemplo, si quiero multiplicar m más 10 tercios por 2, sería así. 2 por m más 10 tercios. El resultado debo sumar a ¿cuánto? Debo sumar a menos 2m menos 6. Menos 2m menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Algo así. Y haciendo calculitos, ¿cuánto nos da? Por ahí me da 2m. Estoy multiplicando 2 por lo que está entre paréntesis. Más 20 tercios sería. Y ahí estoy quitando el paréntesis en otra parte. Por regla de signos sería menos 2m. Y otra vez, y más por menos, otra vez da menos a 6, ¿no? Ahora, sumando los términos semejantes, 2m con menos 2m se va. Y me queda 20 tercios menos 18 tercios. 6 es 18 tercios, ¿cierto? Además, les dije, utilicen sus Casio y listo. Los 20 tercios menos 6 es exactamente, ¿estamos bien? 2 tercios. Por lo tanto, me voy acá. Hemos dicho que esto no cambia nunca, siempre es el 1 en la columna de cruz. Y aquí hemos calculado que da 2 tercios. Ujú. Ya otra vez, ya está 2 tercios. Aquí, 3 por m es 3m, sumado a menos 3m, 0. Pero queda 3 por 10 tercios, eso es 10. Más menos 10 es el 0 que buscamos. Fíjense esto, qué bonito. M más 10 tercios por 3, sumado a menos 3m menos 10, tiene que darle 0 para que todo esté bien, ¿cierto? Y les da 0. Seguimos. M más 10 tercios por menos 1. A ver, veamos. M por menos 1 es menos m. Sumado a m aquí arriba, miren, menos 1 por m es menos m, más m se anulan. Menos 1 por 10 tercios da menos 10 tercios. Perdón, menos 10 tercios, sí, menos 10 tercios. Más 0 acá arriba no tiene término independiente, sería nada más menos 10 tercios. De acuerdo. Seguimos. Preocupado porque solamente hay 46 personas. Eso quiere decir que no todos ven el curso de Moodle. Ya, seguimos. Ahora sí, m más 10 tercios por 0 es 0. Sumado a 0, queda 0. M más 10 tercios por 1 es m más 10 tercios. Sumado a 0, queda m más 10 tercios. Seguimos. M más 10 tercios por 0 más 0, 0. Y finalmente, m más 10 tercios por 30. ¿Qué me queda? M más 10 tercios por 30. Ok, vamos a ver. Sería 30m. Estoy multiplicando 30 por m más 10 tercios. Entonces queda 30m más, no sé si han hecho el cálculo, les queda más 100. Y eso tienen que sumar al valor que está en la fila de función objetivo, que es menos 30m. ¿Cierto? Ya. ¿Cuánto daba acá? Era 13m. Perdón, 30m. Ya. Listo. Por regla de signos, aquí más o menos es menos, se anula 30m. ¿Qué les queda? Solamente 100. ¿Estamos bien? Ya. Entonces aquí les queda, hay un problema acá, se ha borrado, pero fácil. Ya. Entonces aquí me daba solamente 100, ¿cierto? Lo que se ha borrado acá. Quedaba así. Muy bien, fíjense que la parte complicada, entre comillas, donde se maneja la M ya ha pasado. En las restricciones no hay M.
Entonces esto es igualito que el ejemplo que vimos antes. Por ejemplo, menos 13 menos 10 hemos convertido en cero. Ahora, el uno tenemos que convertir en cero. El uno debería convertirse en cero. ¿Por cuánto multiplicamos la fila del pivot? Uno entre 3 cambiado de signo. ¿Estamos bien? El elemento que quieren que sea cero, dividen entre el pivot y le cambian de signo. Entonces eso me da menos, ¿menos cuánto? Un tercio. Entonces, vamos a multiplicar por menos un tercio la fila del pivot y el resultado vamos a sumar a la fila ya no de x sub 0, sino a la fila de h1, ¿cierto? Y entonces, ¿qué nos da? Veamos. Comenzamos por acá. No olviden, queremos transformar, la flechita me dice que quiero transformar la fila de H1, pero acá, en la nueva tabla. Ya vamos. Menos un tercio por 2 es menos. Ok, Guadalupe, Portugal, ¿qué está haciendo? Guadalupe, Portugal, ¿qué está haciendo? Lice, perdón, perdón. ¿Pero por qué ha hecho esto? ¿Qué Lice? ¿Por qué ha hecho esto? Perdón, mi sobrinita, Lice, disculpe. Es que abro mi celular y tocó. Bueno, está bien. ¿Y ahora qué hago yo con lo que usted ha hecho? Mire lo que está causando, la pérdida de tiempo que está causando con eso. Bien, seguimos. Menos un tercio por 2, les dije que es menos 2 tercios más uno, queda un tercio. Seguimos acá. 3 por menos un tercio es menos uno, más uno, el cero que buscamos. Menos un tercio por menos uno es un tercio positivo, más cero, un tercio. Seguimos. Menos un tercio por cero más uno, uno. Menos un tercio por uno es menos un tercio, más cero. Seguimos. Menos un tercio por cero es cero, más cero, cero. Menos un tercio por 30, menos 10, más 40, 30. Listo, fíjense, también tenemos ya la fila de H1 completa. Hemos conseguido el cero en la fila de H1. Volvemos a repetir, este cero hemos conseguido porque la fila está completa. Este otro cero hemos conseguido porque la fila está completa. Ahora, tenemos que conseguir el tercer cero, que es este. El 2 queremos que se convierta en cero. El 2 debería convertirse en cero. ¿Por cuánto multiplicamos la fila del pivot? El elemento que quieren hacer cero, que es el 2, dividen entre 3, que es el pivot, y le cambian de signo. Entonces sería menos 2 tercios, ¿cierto? Menos 2 tercios. Y ahora sí. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que luego de multiplicar menos 2 tercios por todos los elementos de la fila del pivot, el resultado vamos a sumar a esta fila, fíjense. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a conseguir la fila nueva de H3 que está acá. Bueno, vamos entonces. Si ustedes quieren, siguen haciendo cálculos auxiliares. Depende de ustedes. Entonces, vamos.
Menos 2 tercios por 2 es menos 4 tercios. Más 3, que es 9 tercios. Menos 4 tercios más 9 tercios. Es 5 tercios. ¿Está bien o no? Menos 4 tercios más 9 tercios, que es 3. Queda 5 tercios. Seguimos. Menos 2 tercios por 3 es menos 2 más 2. ¿Está bien? ¿Cuánto era acá? Era menos 4 tercios más 9 tercios, 5 tercios. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Seguimos. Entonces, menos 2 tercios por 3 es menos 2 más 2, el cero que buscamos. Seguimos acá. Menos 2 tercios por menos uno da 2 tercios. Sumado a cero, queda 2 tercios. Seguimos. Cero por menos 2 tercios es cero. Sumado a cero es cero. Uno por menos 2 tercios es menos 2 tercios. Más cero, menos 2 tercios. Seguimos. 2 tercios por cero es cero. Más uno, queda uno. Y finalmente, menos 2 tercios por 30, menos 2 tercios por 30, ¿cuánto da? 20, menos 20 da. Y menos 20 más 90, eso da 70. A ver, revisen. Menos 2 tercios por 30 más 90. Entonces, menos 20 más 90 es 70. Y por último, lo último que nos queda es que el pivot que vale 3 queremos que se convierta en 1. Así es. Entonces, todos los eventos de la fila de R2 se dividen entre 3 para que el pivot sea 1. Vamos entonces. 2 tercios. ¿Qué más? 1 menos 1 tercio. ¿Qué más? 0 entre 3. 1 entre 3. Otra vez 0 entre 3. Y finalmente 30 entre 3. Ahí está. De esa forma, uy, aquí está algo malo. De esa forma completamos la primera tabla. ¿Cierto? Bien. La tabla está completita. Se dan cuenta que la M solo molesta un poco en la fila de función objetivo, después no existe. A ver, no olviden que una vez que obtienen una tabla, tienen que volver a verificar esta parte de la tabla, esa parte. Y cuando es maximizar, porque aquí estamos maximizando, hemos dicho que la que entra a la base es la variable que tiene el coeficiente más negativo en esta parte. ¿Y cuál es el más negativo? Cuénteme. ¿Cuál fue? Virtuales. ¿Cuál es la variable que entra a la base? Menos 10 tercios, dice. Ojo, menos 10 tercios no es una variable. La variable que entra es E2. E2, eso sí. Sí. Muy bien. Entonces, esto significa que ya sabemos cuál entra. Ahora, para ver cuál sale, volvemos a calcular los radios. Lados derechos, que son estos, entre los correspondientes elementos de la columna de la variable que entra. Entonces, 30 entre un tercio. 30 entre un tercio es eso. 10 entre menos un tercio. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que no hay que hacer eso. No se pueden calcular radios cuando el denominador es negativo o cero. Alguien preguntaba hace rato por el chat, ¿no? Ya. ¿Y 70 entre 2 tercios? ¿Está bien? ¿105? Ok. Ya hemos calculado radios y como dijimos, siempre la variable que sale de la base es la que tiene el menor radio. Y entre los dos radios que existen, porque acá dice no, el menor radio es 90 y por lo tanto la variable que sale de la base es 1. ¿De acuerdo? Bueno, cuénteme entonces cuál es el elemento pivot o elemento central. Exacto. Es este que estoy marcando con un colorcito turquesa. Ahí está.
¿Cierto? Bien, entonces voy a dejar que ustedes puedan completar esta tabla. Es mucho más sencilla que la tabla anterior que hemos trabajado. Entonces, repito, voy a dejar que ustedes completen esta tabla. Y lo que tienen que encontrar acá, les voy a mostrar ahora, pero ustedes tienen que completar eso haciendo el cálculo, ¿sí? Esta tabla que faltaba es esta. Eso tienen que hallar. Esto es lo que tienen que hallar. Eso tienen que hallar, esta tabla. Donde, como verán, en esta parte de la tabla ya no hay más elementos negativos. Y cuando es maximizar, eso significa que al fin hemos llegado ¿a dónde? Exacto. A la tabla óptima. Además tiene solución única. ¿Por qué? Simplemente cuenten, ¿no? 1, 2, 3 ceros en la fila de función objetivo y 1, 2, 3 variables básicas o restricciones, por lo tanto tiene solución única. ¿Por qué? Dijimos otra vez que m es igual a m, número de restricciones o variables básicas, es igual a c, al número de ceros en la función objetivo, y ambas valen 3. Ok. ¿Qué viene ahora? Anotar el reporte de la solución, sabiendo que estas variables que están acá toman estos valores. ¿Dónde está? Aquí. Sabiendo que estas variables que están acá toman estos valores que están en el lado derecho. Y las variables que no han quedado en la base automáticamente valen. ¿Cuánto valen? Exacto. Entonces, x1 óptimo, ¿cuánto vale? X1 óptimo. Como no ha quedado en la base, esta variable vale. Sí. En cambio, x2 sí está en la base. ¿Cuánto vale? 40. E2 ha quedado en la base. ¿Cuánto vale? 90. H1 no ha quedado en la base, ¿vale? 0. R2 no ha quedado en la base, vale 0, pero no anoto las variables artificiales en mi reporte. Entonces directamente salto a H3, que ha quedado en la base. ¿Cuánto vale? H3 vale 10. ¿De acuerdo? Y falta X sub 0 óptimo. ¿Cuánto vale? X sub 0 óptimo. ¿Está bien? 400. Entonces ahí tenemos, aunque esta tabla ustedes todavía tienen que encontrar, pero tenemos ahí el reporte de la solución óptima. Este. ¿De acuerdo? Ahora, este ejemplo les decía el día martes que hemos resuelto por el método gráfico. Primero hemos resuelto por la aplicación computacional. Después hemos resuelto por el método gráfico. Si ustedes recuerdan, en el método gráfico solamente aparecían estos valores. En el método gráfico solo aparecía el valor de x1 y de x2 y el valor de x sub 0. En el método simplex hay más información. Aparecen los valores de las variables de holgura, h1 y h3, y excedente e2. ¿Cierto? Muy bien. Mientras aparecen algunas preguntas, o más bien abrimos un espacio para algunas preguntas que puedan tener. María nomás.
María nomás. ¿Cuál es su apellido? ¿Por qué solo María? Lo mismo pasa con Stephanie. Stephanie X no pues. ¿Qué más? Lucero. Lucero, Lucerito, tiene que poner su apellido. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué les digo? ¿Qué les dije el primer día de clases? Resolviendo por la aplicación computacional, 1 minuto para introducir datos y 1 segundo para tener la solución óptima. Resolviendo por el método gráfico, aproximadamente son 15 minutos, tal vez un poquito menos. Pero resolviendo por el método simplex son unos 25 minutos, ¿no? Ya está. Bien. Ahora, bueno, antes, en la fila que he marcado con color amarillo, ahí ustedes han sacado que la tabla es óptima, pero ¿por qué es óptima? Porque todos los elementos de la fila de función objetivo son positivos o cero. Por eso es óptima. Porque si hubiese algún negativo, hay una tabla más que encontrar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya casi estamos a punto de terminar el método simplex. Estamos haciendo un repaso de este método prehistórico que se llama método simplex. ¿Cierto? 54 participantes. ¿Dónde están los demás? ¿Les han avisado que estamos pasando virtualmente? Si tienen algún amigo o amiga que está despistada por ahí dando vueltas alrededor del campus, dígale que si no ha podido pasar clases ahora, tendría que pasar clases el sábado a las 8:15, porque esto que estoy haciendo ahora, voy a repetir el sábado a las 8:15. Pero no se olviden. Bien, estuve buscando otro ejemplo. A ver, estoy buscando un ejemplo que sea del tipo minimizar. Ah, ya. Bien. Ahí está el ejemplo. Voy a ver si estamos compartiendo esto. Pero primero borro todo lo que había escrito antes. Y luego lo que voy a hacer es, repito, voy a ver si estoy compartiendo esto. No estaba compartiendo, ¿eh? Estaba compartiendo otra cosa. Ahí está. Ahí está el ejemplo. Fíjense, la primera restricción es menor o igual, la segunda es mayor o igual. Aquí está el ejemplo que vamos a resolver. Ya. Pueden ver ustedes, esto se va a cortar en unos 3 minutos y luego nos volvemos a conectar. Les decía lo siguiente.
Como la primera restricción es menor o igual, se sube una variable de holgura. Como la segunda restricción es mayor o igual, primero se resta una variable de excedente y luego se suma una variable de holgura, porque eso dice, cuando la restricción originalmente es mayor o igual o es igual, luego de estandarizar se suma una variable artificial. ¿De acuerdo? Entonces ya el modelo está estandarizado. ¿Cuáles son las variables inicialmente básicas? A ver, obviamente son H1 y R2, ¿cierto? Estas son mis variables viv. Y a continuación anoto la tabla del simplex, pero con dos filas para la fila de función objetivo. Voy a cubrir algo acá en la tabla porque de momento no nos interesa esto. A ver, vamos ahí. A ver, nos interesa la tabla exactamente hasta aquí de momento. Y ahí está. Esta es la tabla inicial a donde vamos a introducir los coeficientes del modelo que ya está estandarizado y no solo estandarizado. Además, fíjense, R2, como es minimizar, aparece en la función objetivo con coeficiente más M. ¿De acuerdo? Fíjense que R2 aparece en la función objetivo con coeficiente más M. Si hubiera sido maximizar, aparecía como menos M. Eso ya hemos visto el día martes. Ya, nos falta menos de un minuto, tal vez, y se va a borrar todo lo que he anotado. Bueno, pero ya, y ustedes ya han marcado esto como yo lo he hecho. Ya saben por qué viene cada variable de holgura, de excedente o artificial en el modelo. Y vamos a comenzar acá, pero necesito... ¿No? Ya está apagado. Entonces, acabamos de decidir que las variables inicialmente básicas son ¿cuáles? Hemos dicho H1 por la primera restricción y R2 por la segunda restricción. La última columna siempre es lados derechos. La primera columna siempre es X sub 0. Y aquí viene, ay, ¿qué he hecho? Ahí vienen las demás variables. ¿Estamos de acuerdo? Aquí. ¿Cuáles son las demás variables? X1, X2, X3. Y no se olviden nunca de 2, ¿no? Las variables de excedente siempre van a esta primera parte junto con las variables de decisión. Ya saben que esas dos filas son para X sub 0. Y aquí viene la base, H1 y la base inicial, H1 y R2. Muy bien. Ya. Ahora pasamos los coeficientes, ¿cierto? Primera restricción, acá. X1 tiene coeficiente 5, X2 6, X3 1, H1, E2 no aparece, 0, H1 es 1, R2 en la primera restricción no aparece y lado derecho es 500. Nos vamos a la segunda.
1, 1, menos 1, ¿qué más? E2, también menos 1, ¿qué más? H1 no aparece en la segunda restricción, pero R2 sí, con coeficiente 1. Lado derecho, 100. Y fíjense que como por magia, aparece acá la matriz identidad. ¿Sí? Bien. Vamos a la función objetivo. Todos los coeficientes que están en el segundo miembro de la función objetivo pasamos al primero. Ya saben que van a cambiar de signos. Por lo tanto, lo único que queda como positivo aquí es el coeficiente de x sub 0, que es 1. Ya, ¿qué más tenemos? Menos 2, menos 1, menos 3, perdón, menos 4. E2, siempre que es excedente o es holgura, es 0. R2, fíjense que cambia a menos m cuando se lleva al primer miembro. Cambia a menos m cuando se lleva al primer miembro. Y cuando se lleva x1, x2, x3 y n2 al primer miembro, en el segundo miembro queda c. ¿Y cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que aquí, en este sector, no aparece la matriz identidad. ¿Es cierto? Acá no aparece la matriz identidad por culpa del menos m. ¿En cuánto tiene que convertirse el menos m para poder comenzar con el simplex? Tiene que convertirse en 0. Ahora, fíjense lo que voy a hacer, que es lo que hicimos también en el problema de los muebles, ¿no? El anterior ejemplo. Busco dónde está el 1. El 1 está aquí en la fila de L2. A esa fila voy a multiplicar por el opuesto de este elemento. El opuesto de menos m es m positivo, ¿cierto? M positivo. Ok, ya está. Y el resultado, voy a sumar a la fila de la función objetivo. Muy bien. Haciendo esa operación que tenemos, el 1 se mantiene. Ya vamos. 1 por m es m sumado a menos 2. Es nomás eso, ¿no? M menos 2. El siguiente elemento. 1 por m es m más menos 1. Queda m menos 1. Siguiente elemento. Menos 1 por m es menos m más menos 4. Sería menos m menos 4. Siguiente. Menos 1 por m otra vez es menos m más 0. Bien. Seguimos. 0 por m es 0 más 0, 0. 1 por m es m. Sumado a menos m queda 0. Y por último, 100 por m es 100 más 0 queda 100m. Con lo cual y aquí sí ya tiene matriz, perdón, vector nulo, fíjense. ¿No? Bien. ¿Qué hacemos ahora? Nos fijamos en esta parte de la tabla que estoy marcando con amarillo patito para decidir qué variable entra, ¿cierto? Entonces ahí voy a parar un minuto hasta que termine de anotar todo y comencemos. Y si tienen alguna pregunta, pues no se olviden plantear por el chat. Muy bien. A todos los que están participando de esta sesión, voy a pedir
que manden un mensaje al chat indicando su número de grupo. No necesitan anotar su apellido ni su nombre, porque eso se supone que han entrado ustedes con su nombre y apellido. Solamente escriben el número de grupo y envían por el chat. Ya ha llegado uno, dos, bueno, así va llegando. Ya. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué variable es la que entra a la base? No olviden que ahora ya no es maximizar, ahora es minimizar. Y para minimizar entra la variable que tiene el coeficiente mayor positivo. Ya no más negativo como antes, ahora es mayor positivo. ¿Cuál es mayor positivo? Estos M son los positivos. Y bueno, son prácticamente iguales, porque si a 1 billón les restan 2, es prácticamente lo mismo que si a 1 billón les restan 1. Pero vamos a tomar como el mayor positivo este coeficiente. ¿De acuerdo? El mayor positivo va a ser m-1, que es prácticamente lo mismo que m-2, repito. Porque aquí lo que manda es el coeficiente de m. Ya. ¿Qué variable sale? Radios. Radios. 500 entre 6. ¿Cuánto es 500 entre 6? No es entero, ¿no? ¿Cuánto da 500 entre 6? Exactamente. 83.33. Ok, ya está. ¿Qué más? 100 entre 1. 100 entre 1, obviamente 100. Fíjense ahora. Para decidir cuál entra, aquí era lo opuesto del método simplex, perdón, del caso maximizar. En el caso maximizar entraba la que tenía el coeficiente más negativo. Aquí entra la que tiene el coeficiente mayor positivo. Pero esa es la única diferencia entre maximizar y minimizar. Porque a la hora de decidir qué variable sale, sigue saliendo la variable que tiene menor radio. Y entonces, ¿cuál sale? Entre las dos, el menor radio es 83.33, por lo tanto, la que sale es H1. Y el elemento pivot es, ¿cuál es? Es el 6. Bien, y a partir de acá, el procedimiento es el mismo que hemos visto antes. Normalmente en el examen les pido una cosa así. Les doy un modelo, les pido que planteen la tabla inicial y en esa tabla inicial me digan qué variable entra y qué variable sale y se acaba ahí. ¿Qué les parece? Entonces acá el enunciado sería, seguramente aquí el enunciado debería haber sido este que voy a anotar. Plantear la tabla inicial del simplex. Indicar cuál es el cambio en la base. Ese hubiera sido el enunciado. Entonces ya hemos dicho, ahí está la tabla inicial. El cambio en la base es que entra X2 y sale H1. ¿Qué les parece? Esto es método simplex, pero otra vez, no les voy a dar que resuelvan completo. Básicamente lo que quiero es que sepan tres cosas locas, bueno, cuatro cosas locas, ¿no? Uno, saber plantear la tabla inicial. Dos,
determinar si una tabla es óptima o no. 3, saber qué variable entra y qué variable sale. Y 4, cuando es tabla óptima, saber plantear el reporte de la solución óptima. Eso es todo lo que necesito del método. A ver, ¿cuántas personas me han mandado ya el mensaje? Yo no sé por qué solo me han mandado 44 si son 46. Hay dos personas que no han mandado su mensajito indicando de qué grupo están. Y yo necesito ya nomás, ya van 45 creo, ¿no? Con Lenin. Pero aparte de Lenin hay alguien más que no ha mandado el número de grupo. Ya está, Kevin Antesana. Con él está listo, ¿no? Todos han enviado. Me parece bien. Muy bien, ya está tomada la lista. Así de sencillo se toma la lista en Zoom. Pero Melanie también, ¿qué ha pasado? Recién ha anotado cuando ya he tomado la lista. Ujú. Ya no tomo más porque necesito esto llevar a una hoja de Words. ¿Dónde está Words? Ya, a ver, Words. Ya. Entonces, grupo 07 y tal vez también hay del grupo 40 y 2242. Vamos a ver después. A ver, guardar en escritorio. No, acá. Ya, está bien. Y se llama grupo de las 18. Bueno, de las 18:45. Ya, 18:45 del 1903. Guardar. Listo, dejo de compartir porque necesito ir ahora a otro lado. Me voy a la presentación. Ya se han dado cuenta que hay una práctica en Moodle. La práctica 2 ya está habilitada en Moodle. Ya. Entonces, comenzamos la parte que ahora toca. Ok, abandonamos el método simplex, chao método simplex, y llegamos a algo que yo llamo interpretación y análisis. Interpretación y análisis. Estoy refiriéndome a interpretación y análisis de la solución óptima. Y no importa por qué método han hallado la solución óptima. Miren, ¿qué datos requerimos para interpretación y análisis? El enunciado del modelo que le hemos llamado formulación el primer día de clases. ¿Qué más? El modelo de programación lineal construido, que va a ser dato. En el problema 3 del examen va a ser dato. En el problema 1 van a tener que construir ustedes. ¿Qué más para hacer interpretación y análisis? El reporte de la solución óptima del modelo. Fíjense, y no importa por qué método han hallado. Puede ser por el método gráfico, método simplex, aplicación computacional, no importa. La cosa es que necesitamos como dato la solución óptima. Y con eso nos vamos a algo que yo llamo requerimiento previo. Ahí está. Requerimiento previo.
¿Dónde está el requerimiento previo? Ahí está. Vayan a anotar. Vuelvo a repetir mientras van anotando esto. Toda persona del grupo 07 o del grupo 2242 que no han podido asistir a esta clase, la única opción que tienen es asistir el sábado a las 8:15. Y después de las 8:15 asisten nomás a su horario correspondiente. Eso ya no va a ser totalmente virtual, ¿no? Obviamente yo ya voy a estar en el campus el sábado. Entonces, repito, los estudiantes de este grupo 07 o del grupo de las 2015, que es el 2242, que no han asistido a esta clase, la única opción es asistir el sábado siguiente a las 8:15, en la 544. Y después de eso tienen que asistir a su clase normal del sábado, que puede ser a las 10 menos cuarto o a las 11:15. Muy bien. Dice que tenemos que conocer el significado de cada variable y de cada número, de cada dato numérico que aparece en el modelo de programación lineal. ¿Cómo voy a hacer eso? Leyendo el enunciado, ya sé a qué se refiere cada elemento del modelo, pero no solamente conocer qué significa cada variable y cada número. Parámetro es el dato numérico, los datos numéricos. Además, globalmente tenemos que saber lo que representa cada restricción y la función objetivo, fíjense. Ok. Fácil. ¿Cómo se logra esto? Repito otra vez. Leemos el enunciado y contrastamos con el modelo de programación lineal que me han dado como dato. Muy bien. Pasamos a interpretación. Esto es interpretación para mí. Enunciar la solución óptima, otra vez, no importa por qué método se haya hallado, en palabras simples, dice, y comprensibles por todos. Y específicamente refiriéndonos a los valores que asumen todas las variables de decisión, holgura, excedente y finalmente valor de la función activa. Fíjense que esta definición, lo único que no entran son las variables artificiales. Las variables artificiales no se interpretan. Las variables artificiales, repito, no tienen interpretación. Les anticipo que el martes siguiente, pese a que hay elecciones, vamos a pasar clases de manera virtual. Repito, anoten eso. El martes siguiente, pese a que hay elecciones, vamos a pasar clases a las 19, ¿cómo es? 18:45 y 20:15 de manera virtual, porque el campus va a estar lleno con el tema del recuento de votos y demás, ¿no? No se olviden, si el Día del Padre estamos pasando clases, ¿por qué no pasar clases el día de las elecciones? Bien, ahora, lo único de teoría que yo tengo que darles es cómo se interpretan las variables de holgura y de excedente. Ahí está. Dice que una variable de holgura en forma genérica nos indica las unidades no utilizadas del recurso correspondiente. Claro, cuando es menor o igual es un recurso limitado. Entonces nos indica las unidades no utilizadas del recurso
correspondiente. No olviden que la variable de holgura surge cuando la restricción es menor o igual. En cambio, la variable de excedente me dice las unidades utilizadas, pero adicionales al mínimo establecido. Anoten eso. Y ahora nos vamos con esto a un ejemplo. Van a ver que esto es sencillo. Esto es sencillo. Muy bien. Ahora vamos al ejemplo, ¿de acuerdo? Pero acuérdense, aquí tienen la definición genérica de variable de holgura y variable de excedente. Pero cuando ya tienen un enunciado, ya no puede ser genérico, tiene que ser adecuado al ejemplo que se está manejando. Veamos eso. Ok, ahí está el ejemplo. Casualmente es el mismo problema que hemos resuelto tanto por la aplicación computacional como por el método gráfico y como también por el método simplex, el problema de las sillas y mesas. Bien, entonces, ya saben cuál es el enunciado, ¿cierto? Era este, el enunciado. Y después aparecía el modelo y finalmente estoy tomando el reporte de la solución óptima del problema resuelto por la aplicación QM for Windows. ¿Estamos bien? Entonces, el problema comenzaba acá, no comenzaba y comenzaba. Esta es la formulación. 17 en el texto antiguo, página 21 en el texto nuevo. Luego está el modelo de programación lineal construido y finalmente ahí abajo está el reporte de la solución óptima. El reporte me dice esto, pero esto equivale a que X1 óptimo vale 0, X2 óptimo vale 40, etcétera, ¿no? Slack 1 es H1 óptimo, surplus 2 es E2, slack 3 es H3 y en vez de Z yo normalmente anoto X sub 0 para la función objetivo. Ya, listo. Vamos. Interpretación. Dice que consiste en enunciar la solución óptima, esa que está abajo, en palabras simples y comprensibles por todos. Ok, voy a comenzar diciendo lo siguiente. Voy a comenzar diciendo, bueno, con azulito, ya que es el ejemplo. Para maximizar. Para maximizar. La utilidad total. Y tal vez alguien me diga, pero ¿de dónde sale eso? Está en el enunciado. En el enunciado dice que el objetivo es maximizar la utilidad total. Me dice que la primera restricción es la capacidad del departamento de laqueado. La segunda restricción me dice que son las horas mínimas de mano de obra que se tiene que emplear. La tercera restricción es la cantidad disponible de madera mara. Bueno, entonces, ¿qué es 6? Es la utilidad unitaria por cada mesa. Que X1 es mesas, X2 es sillas. ¿Dónde está eso? En el enunciado, pues. Me dice que por cada mesa se requieren 2 horas de mano de obra y por cada silla 3. En la última restricción me dice que por cada mesa se requieren 3 pies cúbicos de madera mara y por cada silla 2. Y en total se dispone de 90 pies cúbicos de madera mara. O sea, todos tienen una interpretación. Las variables y los datos numéricos, a los cuales técnicamente se llama parámetros. Pero bueno, eso no interesa. Bueno, entonces, para maximizar la utilidad total, se deben producir, ahora sí me voy acá, se deben producir ¿qué? 40 sillas y 0 mesas.
Bien, estamos acá, se deben producir 40 sillas, que es X2, y 0 mesas. Ok. Ahora voy a decir eso, que de esa manera la utilidad total será de pesos, ¿cuánto? Vean el valor de X sub 0. De pesos 400. ¿Ya? Será de pesos 400. ¿Se dan cuenta? Estoy hablando de la misma solución, pero en este caso estoy decodificando, estoy enunciando en palabras simples y comprensibles por todos. ¿Qué me falta interpretar? Me falta interpretar H1 óptimo igual a 0. Me falta interpretar E2 óptimo igual a ¿cuánto? Igual a 90. Y me falta interpretar H3 óptimo igual a 10. ¿Cierto? Me falta estas tres. Entonces, ¿cómo interpreto una variable de holgura? Ya hemos dicho genéricamente. ¿Cómo interpreto una variable de excedente? Hemos dicho también ya genéricamente. Entonces, ahora vamos a completar interpretando esto. Pero si quieren, les doy un minuto para que terminen de anotar lo que quieran anotar. Muy bien. A ver, H1 está en la primera restricción. La primera restricción es la capacidad del departamento de laqueado. Y la variable de holgura nos dice lo que no se utiliza. Vale cero. ¿Qué significa? Que no se utilizan 0 unidades, porque es el valor de H1, de la capacidad de la máquina, perdón, no, no es de la máquina, es del departamento de laqueado. ¿Cierto? Entonces, esa es una forma. Pero suena feo. No se utilizan 0 unidades, ¿o cierto? ¿O les parece bueno? No, ¿no? Ya. ¿Qué otras formas tengo de decir lo mismo? Esto he anotado así porque así decía la definición en forma genérica. La otra forma es decir, si no se utilizan 0, quiere decir que se utilizan todas. Los puedo decir, se utiliza toda la capacidad de la máquina, perdón, toda la capacidad del departamento de laqueado.
Iván, Iván Arce, ¿por qué está interrumpiendo la clase? Bueno, ha preferido salirse de la clase. Me parece muy bien. Si uno no está atento a la clase, no tiene sentido estar conectados, ¿no? Chao, Iván. Ya. Ahora, hay una tercera forma. Si me está hablando de un departamento, de una máquina, y dice que se utiliza toda la capacidad, también podemos decir lo siguiente, que el departamento de laqueado está trabajando al 100% de su capacidad. ¿Qué les parece? ¿Cuál está más bonito? Decidan ustedes, pero en el examen yo no quiero que anoten las tres formas, quiero que anoten una, la que les guste más. ¿De acuerdo? No quiero las tres. Escojan, pues, decidan. Muy bien. Ahora, nos falta, ya hemos interpretado, fíjense, H1 hemos interpretado de tres formas. Ahora vamos a interpretar E2. E2 está asociada a la segunda restricción. La segunda restricción es mayor o igual, por eso es excedente. Eso vimos en el método simples. Ah, ¿qué nos dice una variable de excedente? Sabiendo que es las horas mínimas de mano de obra. Ese es el contexto. ¿Qué decimos? Decimos que, y esto decía, que una variable de excedente nos indica las unidades utilizadas adicionales al mínimo establecido. Eso decía, pero aquí tengo que decir, se utilizan el valor 90. 90 horas de mano de obra adicionales al mínimo establecido. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? Eso significaría E2 igual a 90. Se utilizan 90 horas de mano de obra adicionales al mínimo establecido. Y por último nos vamos a H3, que otra vez es holgura, porque la tercera restricción es menor o igual. Holgura nos dice las unidades no utilizadas del recurso correspondiente. Y el recurso correspondiente es madera mara. ¿Sí? El recurso correspondiente aquí es madera mara. Entonces tiene que estar referido a la madera mara. Veamos. ¿Qué digo entonces? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Que no se utilizan, o si quieren entre paréntesis, sobran. El valor es 10 cúbicos de madera mara. Me están diciendo que no se utilizan o sobran 10 pies cúbicos de madera mara. ¿Qué les parece? ¿Bonito? Ok. Lu, ¿quién es Lu? Lulú. Tiene que poner su nombre y apellido. Ok. O sea que interpretar no es una cosa complicada, pero yo creo que un problema real es necesario hacerlo, porque si ustedes le dicen, mire jefecito, hemos encontrado que x1 igual a 0, x2 es igual a 40, h1 es igual a 0, e2 es igual a 90, h3 vale 10 y x sub 0 vale 400, ¿les va a entender el jefecito? No, porque él no sabe que es x1, no sabe que es x2. Ustedes sí saben porque han construido el modelo y lo están resolviendo. Tienen que decir en palabras simples y comprensibles por todos. A esto yo le llamo interpretación. El sábado vamos a ver lo último para el examen de primer parcial y se llama análisis. El sábado vamos a comenzar a hacer análisis.
¿Ok? Ya, esto me imagino que está listo. A ver, antes de terminar la clase, voy a mostrarles otro ejemplo para que ustedes en sus casas practiquen lo que es ah, otro ejemplo para que practiquen lo que es interpretación. Ahí está. El ejemplo es el famoso ejemplo de la mayonesa. Este es el enunciado. Todos tienen en la página, en una hojita adicional en el texto, perdón, en el curso virtual de Moodle. Luego aquí está el modelo de programación lineal que hemos construido en la segunda clase de la materia. Esto. Y finalmente,